Ok, bueno, vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, desde aquí, desde mi rincón. Hoy glorificando a nuestro Padre Celestial, porque bueno, esta serie y todas las enseñanzas que le he estado dando están causando efecto, por supuesto. Hoy recibimos un milagro de nuestro Padre Celestial, una sanación espectacular en contra de los diagnósticos médicos y todos se quedaron impresionados los médicos porque bueno, vieron el milagro hecho por nuestro Padre Celestial allí. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo, por esa sanidad, por la Virgen Cristo. Gracias. Bendito sea por todas las cosas que nos da y por habernos dotado con ese poder maravilloso que viene de usted, que debemos aprender a utilizarlo. Y síganos enseñando, Padre. Síganos capacitando para operar todo su poder. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que le pedimos nos da en el nombre grande, poderoso de ese hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Excelente, excelente. Un gozo en el corazón, hasta lloré. Amén, amén. Bueno, hoy tenemos a Adeli, a Dalia, a Mañita, a Luis Enrique y Jenny, que ahora está con nosotros estudiando palabra de Dios. Excelente, excelente. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie edificando la creencia. Si se quiere, hoy sería como decir el último capítulo que vamos a ver de esta serie. Sin embargo, me pidieron por allí que si no podía hacer un resumen general de toda esta enseñanza, porque es bastante amplia. Yo lo estoy preparando en la próxima sesión. Voy a hacer todo lo posible por compactar, hacerles un resumen general de todo lo que vimos en esta serie. Pero hoy vamos a ver, si se quiere, nuestro capítulo final de esta serie. ¿Ok? En la clase pasada vimos lo de la semilla de mostaza, que Jesucristo les dijo que si esa fe que ellos recibieron, esa semilla, ¿okay? Es como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es un grano el más pequeño, pero crece y se hace el árbol más grande de todas las hortalizas. Que si esa fe que ellos recibieron, esa semilla, crece como lo hace un grano de mostaza, le podríamos decir a un árbol: desarráigate, quítate de ahí, plántate allá. Eso suena a fantasía, pero yo he comprobado que la palabra es verdad. Y si Dios dice eso a través de su Hijo Jesucristo, es porque es así. De hecho, cada vez lo comprobamos más. Y mi meta personal es llegar a ese nivel de creencia. Y debería ser la meta personal de todo estudiante bíblico y todo el que se llama cristiano. Un fuera de serie. Un cristiano tiene que ser un fuera de serie. La gente diga: wow, no, si ese hombre ora, se mueve montaña. Entonces, vimos que tenemos que crecer en esa creencia para operar ese gran poder del cual fuimos investidos. Vimos que la creencia se ve por la boca. ¿Ok? Dice: así como creímos, hablamos. Por cuanto creímos, entonces así hablamos. Y vimos que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda, de la información que abunda en nuestro corazón, eso es lo que se va a manifestar en nuestra vida, en nuestra boca, lo que hablemos. ¿Por qué? Porque es la mayoría de la información que tenemos allí y esa es la que está marcando la pauta. Y de hecho, esa es la que estamos creyendo. Cuando es suficiente para que creas lo que sea esa información, lo vas a creer. Terminamos con el superversículo que dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? O sea, los superpoderes para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó Cristo resucitándole de los muertos. Por eso es que tenemos que creer en la resurrección para resucitar también, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, esa palabra siglo ahí es sistema de cosas, en este sistema de cosas, sino también en el venidero, en el próximo sistema de cosas que vamos a vivir. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros en conjunto somos el cuerpo, imagínense, el cuerpo, Jesucristo vivo aquí en la tierra, somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a cerrar esta serie edificando la fe o edificando la creencia con un versículo que yo diría que sería, debemos haber comenzado con él, sin embargo lo dejé para el final porque esta serie de enseñanza no está dirigida nada más a los que ya creen, a los que son hijos de Dios, a los que han sido bautizados de verdad con el Espíritu Santo, sino también al que no ha sido bautizado y está comenzando para que sepa lo que le falta y a dónde tiene que llegar y en qué debe creer. Sin embargo, esta última fase, ¿okay?, está dirigida a los renacidos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que Dios hizo disponible en esta era de gracia para nosotros justamente, para sus hijos. Entonces este pequeño capítulo se llama Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Fíjate. Existe una forma especialísima diseñada por nuestro Dios y Padre, cómoda, fácil y sencilla, para edificar nuestra santísima creencia, ¿okay?, o nuestra fe, esa semilla que recibimos de fe para creer. Esta forma de edificar nuestra fe la puedes realizar desde la comodidad de tu hogar, como digo yo, y en cualquier lugar en que te encuentres. Esta forma especialísima, diseñada para nosotros, consiste en hablar con papá constantemente en el Espíritu. Cuando, si recuerdan, vimos que cuando somos bautizados, renacimos del Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, el nuevo Adán, el nuevo hombre, esa parte del ser humano que faltaba cuando murió Adán. Ahora nace un nuevo Adán que es derramado en nosotros. Entonces ahora somos espíritu, cuerpo y alma nuevamente. Esa alma va a ser vestida de inmortalidad y el cuerpo de incorrupción, para que pueda un hombre vivir eternamente. No puede envejecer, no puede morir y tiene un espíritu eterno. Entonces esta forma de edificar constantemente la creencia ya de los hijos de Dios, de los renacidos, de los bautizados, es hablar en lenguas. Muchas corrientes por allí, muchos pastores hablan de que hablar en lengua es una locura. Yo también, cuando lo escuché por primera vez, pensé, ay, otra cosa más de las religiones, otra más, no puede ser. Yo había pasado por 1000 religiones, por todas las corrientes que puedan imaginarse, y todas tenían algo extraño, y sin embargo, le di la oportunidad y estudié, como venía viendo cómo se estudia la palabra de Dios correctamente dividida, y ya estaba seguro de que era una forma correcta. Bueno, continué estudiando. Y ciertamente después que estudié bien, con detalle, con precisión, ¿okay?, lo que es hablar en lengua y todo eso, entonces creí. Y por lo cual hablé. Y ahora enseño cómo hacer eso, cómo orar directamente y hablar con papá. Si alguno de ustedes aún no habla en lengua, no se afane, ¿okay?, no se afane. Tenemos seminarios, tenemos cursos, tenemos enseñanza para eso, ¿okay?, que las vamos a ir viendo. Así que manténganse en sintonía, como dice, para que se sigan edificando y lleguen al punto de hablar en lengua y de manifestar esa conexión directa con Dios. Por ahí tengo una enseñanza especial sobre esa parte de hablar en lengua. Les adelanto que es hablar en secreto, en clave con Dios, para que ni Satanás oiga lo que estamos diciendo. O sea, aunque oiga, no entienda lo que estamos hablando con papá, porque es un idioma en clave que vamos a hablar con él.
Entonces aprendí qué es hablar en lengua, cuáles son sus beneficios, cómo hablar en lenguas, cuándo se habla en lenguas. Por ejemplo, hay dos maneras de hablar en lengua, una en la iglesia, en la congregación, y otra en tu vida personal. Yo les hablo ahorita de cómo hablar en lengua en tu vida personal, en tu oración personal con Dios. ¿Okay? Porque la lengua no es para estar en la iglesia, esto por allá, esto por acá, esto, todos reunidos, todo el mundo hablando cosas extrañas. No, eso no es así, es una mala praxis, que de hecho se practicó también en la iglesia del primer siglo, y Pablo corrigió todas esas cosas en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Fíjense algo, para los que tienen duda de qué es hablar en lengua, Primera de Corintios 14, bueno, en el capítulo 12 habla de las 9 manifestaciones después que recibimos el Espíritu Santo, y una es hablar en lengua. Primera de Corintios 14 dice, del versículo 1, fíjense, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua, oigan, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Voy a empezar por ahí. Pues nadie, ahí dice, le entiende. Esa palabra le fue agregada. Nadie entiende. ¿Ok? Aunque por el Espíritu que recibimos, ¿okay?, habla misterios. Esa palabra misterio es mistura, como los labios cuando están cerrados, así, y los párpados. Esa telita que está entre los labios, así, eso mistura. ¿Sabes qué significa? Boca cerrada, en secreto. Cafecito. Y continúa el versículo 4. El que habla en lengua extraña, de hecho, la expresión hablar en lengua significa hablar en lengua extraña, o sea, un idioma que nadie conoce. Asimismo se edifica. Fíjense. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Claro, si yo hablo en lengua, me edifico yo, y el que profetiza, edifica a la iglesia. De hecho, le dije que habían dos formas de hablar en lengua. Una también es en la iglesia, que es con lengua con interpretación. También lo vamos a ver. Entonces, fíjense. Así que quisiera, versículo 5, oigan esto, el deseo de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. O sea, pero esto es en la iglesia. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Fíjense. A no ser que las interprete. O sea, que ahí quedaría en el mismo nivel. Lengua con interpretación y palabra de profecía. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Claro, si estás en la reunión de la iglesia, no puedes ponerte a hablar en lengua tú solo porque nadie te va a entender. ¿Y quién puede decir amén? Fíjense. Y brincamos al versículo 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, el espíritu que recibimos, pero mi entendimiento queda sin fruto, mi mente, fíjense, tenemos espíritu, corazón y mente, ¿okay? Espíritu y mente. ¿Qué pues? Versículo 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este tema de hablar en lengua es súper amplio y hay montones de versículos, eso lo vamos a ver con detalle, ¿ok? En una enseñanza especial no vamos a profundizar hoy lo que es hablar en lengua, porque este pedazo está dirigido a las personas que ya hablan en lengua, ¿ok? Sin embargo, los que no lo han hecho van a recibir la información completa. Y no es una locura, no es un show, no es algo extraño que está ocurriendo. Es una realidad bíblica. Entonces, fíjense lo que dice Judas 20 con respecto a cómo vamos a edificar nuestra creencia. Esto es una herramienta, como les dije, para los renacidos del Espíritu Santo. Ojo, muchos de ustedes pueden ser renacidos del Espíritu Santo, ya han invocado el nombre de Jesucristo, creyendo que Dios lo resucitó, que ya lo han confesado como su Señor, ya han creído en todo esto, pero no lo han manifestado todavía. Y para hacer eso tienen que saber qué es lo que van a hacer. Entonces, Judas 20 nos da la clave de cómo edificar nuestra creencia para los creyentes ya, para los renacidos del Espíritu Santo, para los hijos de Dios.
que han recibido el Espíritu Santo, el nuevo Adán, y ahora son hijos de Dios. Fíjense, Judas 20 dice, pero vosotros, por cierto, recuerden que Jesucristo habló de la fe como una semilla, ¿verdad? Esta fue la semilla que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos esa semilla de fe. Fíjense. Versículo 20, Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mire, más claro, imposible. Más claro, imposible. La Biblia interlineal, griego-español, de la Cueva, lo dice así, lo traduce así. Sobre edificando a vosotros mismos, sobre la santísima de vosotros fe en el Espíritu Santo orando. ¿Okay? También vimos en la clase pasada, cuando vimos lo de la armadura, vimos que parte de la armadura o sellar la armadura es orar en el Espíritu también. Orar con el entendimiento y en el Espíritu y orar por el que te enseña. Antes de yo comenzar esta enseñanza, ustedes deberían orar por mí y pedirle a Dios que me dé sabiduría, inteligencia y de nuevo para enseñar esta palabra y que la hable exactamente y que cada palabra que salga de mi boca sea suya y nada más que suya. Recuerden que si veo para abajo, para arriba, tengo varias cámaras. ¿Okay? Entonces, lo voy a leer otra vez. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Y la traducción griega, sobre edificando a vosotros mismos, sobre la santísima de vosotros fe, en el Espíritu Santo orando. ¿Okay? Como podemos ver, nosotros podemos edificar o sobre edificar nuestra santísima fe, nuestra santísima creencia, orando en lenguas, hablando en lengua con nuestro Padre. Así mismo como lo oyes, la oración en lenguas edifica, es decir, te hace crecer y construir en tu mente y en tu corazón. Bueno, comienza por el corazón le habla a la mente, una creencia grande y firme. ¿Okay? Y les repito, para el que no habla en lengua, bueno, ya vimos con suficiente amplitud que para edificar nuestra creencia debemos estudiar lo más que podamos lo que dice Dios, debemos estudiar su palabra, ¿okay? Correctamente dividida, usada bien y sin desvíos, porque la palabra de Dios es precisa y exacta, y ella es la que en principio nos va a edificar y vamos a creer en base a esa palabra para después poder recibir el Espíritu Santo y poder hablar en lengua y todas estas cosas y seguir creciendo. ¿Okay? Es un proceso de crecimiento, de poder. Entonces, la fe, por tanto, fíjense, la creencia, como lo dijo Jesús, que fue sembrada en nosotros cuando recibimos el regalo del renacimiento espiritual, del nuevo hombre, ese nuevo hombre santo, Adán o espíritu, también es llamado corazón, nuevo corazón, que fue creado y derramado en nosotros. Ese espíritu tiene la capacidad de crecer y edificarse como un grano de mostaza. ¿Okay? Que aunque sea el más pequeño, debe crecer hasta ser un gran árbol, el más grande de todos los especies, para que podamos mover montañas, ¿sí? Y hacer cosas extraordinarias. Entonces, esta santísima fe, o creencia, o capacidad de creer y de operar poder que recibimos y que ya está sembrada en nuestro corazón, en ese nuevo corazón, en el nuevo Adán, en ese renacido, debemos edificarla, debemos hacerla crecer, como con la palabra de Dios, usada bien, sin desvío, correctamente dividida. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa manera vamos a ir edificando nuestra creencia, vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y cada vez vamos a hacer cosas
mayores, vamos a operar más poder. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el consejo? Continúa adquiriendo sabiduría de Dios, ¿ok? Para que creas, para que creas cada vez más y que esa creencia crezca, crezca como como un grano de mostaza. Así debe crecer muchísimo, aunque sea tu creencia sea chiquitica, lo que recibimos así, va a ser grande y fuerte. Esa es la voluntad de Dios, ese es el mensaje que dio Jesucristo, eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que creamos como Él, que aprendamos a operar su poder. Desde el primer Adán lo quiso hacer, pero Adán le creyó más al adversario, le creyó más a las palabras del diablo. El diablo le dijo que lo que estaba diciendo Dios era mentira, como va a llegar cualquier persona después que oiga esta enseñanza a decirte, eso es boba, eso tampoco es así. Bueno, eso es una figura literaria que puede decirle hacer algo que se desarraigue. No, mi amigo, Jesucristo no hablaba tontería, ni Dios habla tontería, Dios habla de poder y nos está diciendo que quiere que creamos como Él. Y su creencia, la creencia de Dios, hizo que Él tuviera el poder de crear todo. Imagínense, toda esta creación, nosotros somos producto de su creencia. Y esa creencia salió por su boca. ¿Qué dice Génesis? Y dijo Dios, y fue la luz. Y dijo Dios, la matica. Y dijo Dios, nació toda la vida. Y dijo Dios, reúnase las aguas, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Y qué estaba haciendo él? Creyendo. Y por esa creencia, él movía o mueve las partículas del universo, la materia. Nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos mover. Es más, de hecho, la movemos cuando creemos negativamente cualquier cosa. Movemos partículas del universo, la materia, pero de una forma negativa. Ahora nosotros como hijos de Dios vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con mayor intensidad, porque ahora tenemos más poder, pero en positivo, en positivo. Y bueno, no me queda más que decirles que crezcan, crezcan en la creencia, manténganse aquí estudiando. Yo los voy a llevar a crecer y a creer cada día más, hasta que movamos montaña con nuestro creer. Que nuestro Padre Celestial me lo siga bendiciendo a todos los que han escuchado esta serie en el nombre de Jesucristo. Y me le siga dando sabiduría e inteligencia para que cada día crean más y crezcan en ese creer. Gracias, Padre. Bendito seas por estas enseñanzas que nos has dado, porque es tu palabra la que estamos recibiendo. Gracias, Padre. Gracias por esta serie de enseñanzas para edificar nuestra creencia. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre grande, poderoso de nuestro hermano mayor y Señor, el verdadero Superman de la era actual, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Excelente. Y bueno, y celebrando ese gozo de esa noticia de hoy, excelente. Excelente. Bueno, que la paz de nuestro Padre Celestial repose en sus corazones. Amada iglesia, hermanos en Cristo, los amo con el amor de Dios, con el amor de los hombres.